Coites. Bien. Buenos días a todos. Vamos a hablar de la escuela austriaca, ¿no? Yo primero estoy muy complacido de estar aquí y me gustaría que los que están aquí no me llamen justamente el jefe. Yo quiero que en cualquier caso, soy el más viejo, que es distinto. El más viejo en estas cosas, no el jefe. Me gustaría que los que están aquí que fueran más duros aunque yo. A mí me gusta el discípulo que es más duro que el maestro, no que es más blando que el maestro. Que sean duros y que corrijan al maestro cuando se equivoca, así como cuando Babús atacó a Rothbard, por ejemplo, por blando y cosas así, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí. Entonces, de esta conferencia también espero que me critiquen, pero por blando, no por duro. Y espero que así sea. A ver, vamos a ver. Tengo unas notas tomadas, quería hablar un poco de lo que es escuela austriaca y no es escuela austriaca, ¿vale? O sobre todo en qué consiste la escuela austriaca, porque estamos todo el día hablando de economía austriaca, no sé qué, o somos austriacos, y se confunde, por ejemplo, austriaco con ser liberal, ya está, entonces, o defender la economía de mercado, defender un estadito así más pequeño, entonces y eso es austriaco. No, austriaco es un método, es una escuela. Entonces me gustaría empezar con un libro maravilloso que escribió hace tiempo Randall Collins, uno no dos, pero bueno, sobre todo La sociología de las filosofías, ¿no? Que es un libro que Oscar y Dani conocen bien, que es un libro que a mí me gusta mucho, porque explica, es un erudito brutal, estudia todas las escuelas de pensamiento chinas, estudia las matemáticas, y dice que las matemáticas es más sociología que ciencia, sino que es un grupo muy cohesionado, que consiguieron imponer un lenguaje, pero en eso no me voy a meter después, habrá después debate al respecto, pero digo que él estudia las escuelas de pensamiento. Y dice que más o menos siguen unas líneas. Empieza pues, al principio con unos creadores que son muy puros y así, y después se va extendiendo, y ya los discípulos se van como haciendo como más blandos, ya no quieren quedar mal, ya quieren meterse en el mainstream para que los respeten, y este tipo de cosas así. Entonces, claro, la escuela, no lo ha hablado de la escuela austriaca en general, habla de todas las escuelas, porque al marxismo también le pasó lo mismo. Tú ves el marxismo de hoy, el marxismo de hoy es una cosa aguada también, con respecto a sus orígenes, o cualquier otra escuela de pensamiento, porque se aguan, quieren ser marxistas analíticos, por ejemplo, quieren así aceptar el socialismo de mercado. No, sí, claro, se aguan, porque quieren, sí, está bien el marxismo, pero ya no está al día, hay que ajustar. No, incluso también los marxistas usan métodos formales, el marxismo analítico, por ejemplo, porque quieren también ser como los demás. Y todo Randall Collins lo explica muy bien, y al final esas escuelas, por falta de cohesión, por falta de método, así acaban integradas todas en el mainstream, se disuelven en el mainstream, a todas las escuelas que había. Y los chinos cuentan un montón de ellas, cientos de escuelas de pensamiento que empezaron muy brillantes, pero al final, claro, que yo quiero entrar en tal sitio, si no puedo, si no me quieren tal, entonces van aceptando, bueno, podemos hacer la escuela austríaca formalizada. Eso lo quiso hacer Morgenstern, por ejemplo, en los años 30, y lo quieren hacer algunos austriacos a día de hoy. Porque si no, claro, los demás economistas no nos toman en serio. Es el argumento que dan. Bueno, es decir, pues la formalización puede estar bien o mal, eso podemos discutirlo, eso entiendo, ¿vale? Es un debate. Pero no porque los demás no me quieren, ¿no? Porque hay entre otro aspecto que toca muy bien Randall Collins, en otro libro que se llama La sociedad credencialista. No sé si lo conoce. Que explica que la ciencia moderna no es ciencia realmente, es credencial. Por lo menos lo que conozco yo, que es la ciencia social. No es hacer ciencia. Sino, por ejemplo, yo cuando hablo con chicos jóvenes de economía o de política, y hablas con ellos, se vienen a la facultad de visita, y los saludan. No, yo tengo 2 JCRs y publiqué no sé qué cuartil, y no sé qué, están hablando, no, a ver, ¿qué hiciste? No, yo hice 2 JTal y tal, y tengo un econométrica y tengo un tal, pero ¿cómo y qué hiciste en ese econométrica? No, porque importa más la forma que el fondo, y jerarquiza la ciencia por dónde está, no por lo que dice. Yo siempre digo que Mendel, el padre de la genética, escribió sus descubrimientos en la hoja parroquial, porque era cura. ¿Es menos ciencia eso que si lo publican en Science o en Nature o estas cosas y todas que hay? Digo, ¿es menos ciencia? No, tendrá más difusión, a lo mejor está pues, formalmente, estéticamente más acabado, tal, pero es más o menos ciencia. ¿Es menos ciencia escribir en un blog que escribir en el American Economic Review? No es menos ciencia. Tiene más reputación,
es una señal, una marca de que aquello sufrió unas revisiones, pero a priori no es más ciencia una que la otra. Pero nuestra sociedad, por lo menos la que conozco yo, es credencialista y es jerárquica. Lógicamente, la ciencia es más sociología que ciencia. En el sentido de que hay como unos popes en las grandes universidades americanas que marcan las líneas y va descendiendo lentamente cara abajo, entonces esto lo copian las universidades europeas, lo que hacen los popes en Harvard y así lo copian en las universidades europeas normales y después se difunde para abajo hasta que los popes cambian. Entonces vuelve a ponerse de moda otra cosa y va bajando. Entonces hay que estar como a la moda, como al día. Porque yo en mi gremio ya lo vi varias veces, aquellos tiempos del behaviorismo, del conductismo, ¿no? Después pasó no sé qué el institucionalismo, después pasó no sé qué la teoría de tal, van cambiando las modas según el tiempo, pero es credencialismo, no es ciencia de verdad, no es conocimiento de verdad, no se discute como hacían los bizantinos poniendo el tema encima de la mesa, discutiendo, no, lo que importa es dónde lo publicas y cuándo lo publicas. Entonces, y la escuela austriaca tiene esta tentación también de credencial. Como no nos quieren y tal, tenemos que adaptarnos para que los demás economistas pues nos quieran o que nos respeten. El respeto no se gana así, pienso yo. Al final estás autodenigando tú, estás aceptando. Si tú tienes una escuela y tienes unos principios, pues debes defenderlos o abandonarlos. Si entiendes que no es correcto, tampoco estoy diciendo yo que todo lo que te diga yo tenga que ser necesariamente correcto. De momento yo pienso que es así. Pero la idea es, si yo pienso que una cosa es correcta, ¿por qué tengo que abandonarla para que los demás me quieran? Lo que tendrás para que yo abandone esto, tendrás que convencerme que estoy equivocado, que puedo estarlo. Pero la idea es esa, ¿no? Entonces, es una sociedad, pues esto como de credencial. A ver, soy tal y soy doctor en tal, entonces sé más que tú. Soy doctor en tal universidad de la IBI y tú soy más que tú, que eres universidad de la segunda, y yo soy más que tú. No, tampoco. Depende de lo que diga usted. Pero si se fijan es así. Y tener un doctorado, un MIT, una universidad de así, pues parece que es más que tenerlo en otro sitio. Presumiblemente se entiende que una persona allí pues tiene ciertas características, pero no es a priori mejor que el otro. Son signos, señales, pero no nos dice nada de la calidad de la ciencia de las personas. Se puede hacer perfectamente ciencia aquí en Santiago, en Becerreá o en cualquier sitio sin problema. Si lo haces bien, no tiene por qué problema, como lo hizo Mendel, por ejemplo, en su momento. ¿No? En su parroquia hacía allí los cálculos con sus guisantes, sus cosas así, y los escribía allí en la hoja parroquial, en una especie de ahora se recuperó y se editó, ahora está editado bien editoriales fines, aquellas hojas de parroquial, pero lo escribió allí y fue como empezó a darse a conocer. No es el mejor sitio para darse a conocer, obviamente, pero no le quita la calidad al escrito por estar escrito allí. Y ese credencialismo muchas veces nos afecta a nosotros también. Yo entiendo perfectamente, porque este debate ya lo tuvimos muchas veces, que los jóvenes, claro, quieren integrarse en la academia o quieren prosperar y ven que tienen estos problemas con la no aceptación de nuestros medios, porque dicen, claro, somos pseudocientíficos, somos no sé qué, porque no usamos matemáticas. Porque es otra cosa cambiante. A Ottelin, por ejemplo, el teórico del medio ambiente, que Óscar conocerá bien, ¿no? Le rechazaron los artículos porque estaban con matemáticas en los años 30. Se los rechazaron. Cosa que en principio puede ser absurda, tan absurda como lo otro. Ahora te lo rechazan por no tenerlas, ¿no? Entonces, claro, la escuela austriaca, como todas, ahí no veo excepción, tiene la tentación o el peligro de asemejarse a las escuelas chinas antiguas, en el sentido de que empieza muy bien, empieza con método muy bien, pero la gente ya joven, después por disputas entre maestros, o sobre todo por disputas por la herencia del maestro, ¿no? A ver quién se queda con la primogenitura, ¿no? Entonces disputan por ese tipo de cosas. Pasó con Mises, por ejemplo, las disputas que hubo, una de las divisiones que hubo en la escuela austriaca fue por el legado de Mises. Los kirchnerianos o austriacos, que les llamo yo blandos, ¿no? Los austriacos de Nueva York y los austriacos de George Mason y los otros discípulos, los de Rothbard, ¿no? Los del Mises Institute y los que son los que me gustan a mí, los que le gustan a Juan de Lugo. ¿No? Aquí no hay disidencia en ese aspecto. Creo que no la hay, por lo menos. Y si la hay, no se dio a conocer. Aún. A ver, entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que por querer integrarse en el mainstream en la escuela austriaca ahora, o buenos integrantes de la escuela austriaca, es una cosa confusa. O lo que es austriaco a día de hoy es una cosa confusa, porque mucha gente
Yo veo el Congreso de Economía Austriaca aquí en Madrid. Bueno, pues hay cosas que yo vi allí que para mí son confusas. Es decir, no, usan métodos formales, usan pues, regresiones, usan un tipo de cosas. Bueno, que pueden usarse, no estoy diciendo esto, pero en un ambiente austriaco ya me parece distinto, ¿no? No es que tú no puedas usar regresiones, que no puedes usar matemáticas, no puedes usar cosas. Es un debate legítimo y ahí está. Otra cosa es que un austriaco use esos métodos. Entonces ya, para mí, automáticamente deja de serlo. No cuando tiene nada de malo, pero porque quiere ser austriaco y al mismo tiempo usar los métodos. ¿No? Porque quiere esa manía de querer ser las dos cosas a la vez. ¿No? Porque la austriaca, si tiene algo de prestigio, precisamente es porque es rigurosa en sus métodos. Entonces vemos un montón de confusiones, uso de agregados, por ejemplo, uso de estadísticas, eso no es uso de nacionalismo metodológico. Por ejemplo, ese tipo de conceptos que, repito, pueden discutirse, pero no son propios de lo que entiendo yo que es la escuela, porque sino que se van abandonando, se van relajando, se van usando cosas y también hay debate, igual que en los años 30, por el uso del formalismo en la escuela y un volumen reciente que editó, creo que en homenaje a Salerno, ya salían algunos que había que usar, había que adaptarse a la academia, que si no se rían de nosotros, si no nos tomaban en serio. Si nos tomaban en serio, ¿cuál es el problema? La mayor parte de las escuelas de pensamiento no las tomaban en serio al principio, casi ninguna. Y de hecho, la escuela austriaca en su momento fue el mainstream. En los años 20 30 era el mainstream. ¿Para qué perdió ese peso? Por motivos que se pueden explicar después, pero básicamente ese era mainstream y se lo perdió y ahora, pues porque era integrarse, se pierden los principios. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Porque es una cosa que me gusta a mí, por lo menos, discutir. ¿En qué consiste la escuela austriaca? No es defender el liberalismo, aunque sí. No es defender así el mercado o es defender así un Estado pequeñito, una cosa así. No es eso. Es un método de investigación o de análisis, en este caso de la economía y de las ciencias sociales. Básicamente, la praxeología es central en la economía, pero yo creo que eso se puede extender el análisis a muchas otras ciencias sociales, por lo menos algunos de sus principios. ¿En qué consiste básicamente el método de la escuela austriaca? Tal como lo formula, por ejemplo Menger. Menger en este aspecto metodológicamente es muy bueno. Y no solo es porque el método es algo central a la escuela austriaca. Todos los austriacos escribieron de método o tienen algún tipo de escrito sobre método y la escuela austriaca nace como tal escuela con un debate metodológico, el método en Streit, contra Smoller y los historicistas. Pero es un debate metodológico. Mises escribe de método, la acción humana le dedica 100 o 200 páginas de método, sino más, y después tiene tres o cuatro libros solo de método. Rothbard incide mucho en el método, Hoppe incide mucho en el método, Hayek, aunque creo que está equivocado con eso de la evolución, por lo menos en parte, también incide mucho en el método. Entonces, ¿cómo vamos a olvidar el método? ¿Cómo vamos a olvidar esto? La gente piensa que es economía de mercado, defender así, bajar los impuestos y reducir un poco el IVA y estas cosas así. No es eso. Eso para los Chicagos o para los así los neoclásicos, así, ese tipo de gente sí que, pero nosotros no. Entonces es un método muy estricto. ¿Qué consiste? Uno, individualismo. Esta síntesis la hizo Fritz Machlup en una publicación en el año 81, una reedición en el 81. Pero Machlup más o menos aunque también renegó un poco después al final del maestro. El maestro, ¿sabes que le dejó de hablar? Un día estaba Machlup defendiendo el tipo de cambio flotante. Estaba Mises delante. Se levantó de la sala, cerró la puerta y no lo habló en varios años. Y hizo bien. Y le torció la cara después y era su discípulo más querido. Lo dice su esposa, creo que en las memorias, que Fritz Machlup era el discípulo que más quería, pero por oírle hablar, fallar así esta cosa, y dijo, ¿y por qué no le habla? Porque él sabía que es falso. No porque se equivocara, porque una cosa que se equivoca, una persona que no está familiarizado con la escuela, pues digo, una cosa que está mal, que él, que fue criado allí, sabe que era falso, y lo dijo adrede, para quedar bien. Entonces le torció la... Eran maestros de los de antes, no de lo que hay ahora. Entonces, ¿qué consiste el método? Uno, individualismo metodológico. O sea, aquí podemos debatir en qué consiste el individualismo metodológico. Básicamente es que cualquier acción social puede ser reducida a las acciones de sus individuos. Ahora que estos individuos estén, como dice así Granovetti, incrustados en una comunidad, o sea, no somos individuos atomistas, o sea, siempre hablamos algún idioma o siempre tenemos algún tipo de referente cultural o algún tipo de referente religioso, etc. No somos individuos, pero individuos incrustados, tampoco somos individuos así como átomos, que es otro error también,
creo yo. Porque además es un error muy peligroso, porque te puede llevar digamos, a dejarte indefenso frente al Estado. Si te conviertes en una especie de átomo que depende para todos. Normalmente estás integrado en algún tipo de comunidad o sociedad, pero eres un individuo y la acción de cualquier colectivo responde a los individuos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hay agregados a efectos estadísticos. Entonces, todo lo que se llama el nacionalismo metodológico. Por ejemplo, España creció. España no creció porque España no tiene entidad física. No sé quién es España. Di que 100.000 españoles, o un número de españoles, pues incrementó su renta, otros tantos bajaron su renta y el promedio dio que se gana un poco más en ese país. Pero no hay un promedio. A mí lo que me importa es cómo me va a mí. No me importa eso de España o Galicia o Europa. ¿Eso qué es? ¿No? Entonces, los agregados, pero sin agregados el Estado no puede funcionar. Porque el Estado opera con tasas de inflación para calcular sus cuentas. Necesita tasas de paro para ver si tiene que vender o no más deuda. Necesita esos datos. Pero a ti esos datos a un individuo no les son relevantes. Le importan sus datos, cómo le va a él su negocio, cómo le va a él su empresa, cómo le van a él sus precios, no los precios de España. No. Por ejemplo, esta cosa de los índices, ¿no? La inflación fue el 2%. Dicen así, ¿no? La inflación fue el 2%. Vale. Pero si yo tengo una gasolinera o trabajo en el sector de petróleo, con los precios cambian a lo mejor un 20 o un 30% para arriba, un 20 o un 30% para un año, que me vale 1.2%. ¿Qué información me da 1.2%? O si estoy en otra industria cualquiera, que es muy fluctuante, la naranja, pues a lo mejor sube el 20% y baja el 20%, que me vale a mí el 2%. A mí no me informa nada, a mí me informa cómo yo puedo predecir precios de la naranja que sube o de baja y cómo puedo yo asegurarme o cómo puedo yo hacer stocks o cosas por el estilo con estas fluctuaciones de precios. También el 2% no me informa nada. Me importa mi sector, y si mi sector está en quiebra, que el IPC subiera no me puede revalorizar el 2%, porque igual mi empresa me tiene que bajar salarios, o mi empresa a lo mejor tiene una demanda muy alta y necesita subir los salarios más que el IPC. Eso depende de cada empresa, cada sector cualquiera. Entonces, la información que es relevante no es la información agregada, es una información individual, pero el gobierno tiende a hacer agregados, y metodológicamente el problema son los agregados, esto del PIB que creció y estas cosas que bajó. Ahí es donde es bueno, por ejemplo, Morgenstern. Morgenstern tiene un trabajo que es casi desconocido sobre la precisión de los datos en la economía, no sé si lo conocen. Porque Morgenstern después sí que se hizo muy matemático y colaboró con von Neumann, empezó con teorías de juegos y cosas así de esto. Pero Morgenstern era muy austriaco, era muy próximo a Mises también. Pero tiene ese libro que dice que no, que los datos que nos da la economía no entra si se pueden formalizar o no. Dice que los datos que llegan son malos, no son datos correctos. No hay un dato de precios. ¿Cómo que un precio? ¿Cuánto cuesta la Coca-Cola? Dice él, pues la Coca-Cola pues depende si la compras en un sitio o en otro, si la compras en una botella de 2 litros, si la compras en una lata de 33 céntimos. ¿Qué precio le imputamos a la Coca-Cola? La Coca-Cola no vale igual de noche que vale de día. No vale igual en Carballo que vale en el centro de Madrid. ¿Cuánto vale la Coca-Cola? ¿No? Y depende de la medida, depende del envase, depende de muchas cosas. Entonces, ¿qué precio le imputamos? Muchos precios que usa el gobierno, la crítica de Morgenstern no va por la matemática, la crítica de Morgenstern va por la calidad de los datos, por ejemplo. Entonces, eso no se puede usar. Entonces, individualismo metodológico, solo el individuo actúa y entender esto es bastante complejo. Mucha gente no lo acaba de entender, porque los fenómenos sociales al final, por ejemplo, si no lo entenderíamos, y Mises cuando habla de esto, por ejemplo, se refiere al Estado. La gente piensa que el Estado es un ser que realmente existe. Que tiene así como manos y fuma y bebe, no. El mismo trozo no, señor. El Estado es un conjunto de personas que están allí muy bien organizados, en anarquía, por cierto, y que extraen rentas del resto. Básicamente eso es lo que dice Max Weber y que monopolizan la violencia para extraer rentas del resto. Es básicamente lo que dice. Que hagan otras cosas no quiere decir que su función primordial sea esta, sino que hacen esas cosas para seguir estando allí. Como dice Downs, los políticos hacen políticas para ser políticos. No son políticos para hacer políticas. O sea, no son políticos para hacer cosas por la gente, sino que hacen cosas para la gente para seguir ellos siendo políticos. Lo que intentan es acertar con lo que la gente quiere para ellos seguir allí. Pero es al revés de lo que la gente piensa. Eso lo dice Anthony Downs y creo que está correcto. Bien. Entonces, eso hay que entenderlo, el individualismo y que no hay, tampoco existe el mercado, por la misma regla de 3.
De hecho, el mercado lo llamamos al agregado de intercambio que hacemos las personas, pero no hay un mercado allí como el subastador de Balrás que se ponía en el medio del mar a poner precios y a repartir cosas, o la mano invisible de... Es un Mirovsky que me gusta mucho, tiene un libro sobre las metáforas en economía, que las metáforas que se usan como si fuera un ser también, que así que el ser mercado, así que repartía cosas y bienes y así, y los mercados que son injustos, y como si fuera un ser así que tú fastidias, te voy a arruinar, o tú fastidias, te voy a subir el precio. No existe, es un agregado, es un concepto que usamos para referirnos a todo el conjunto de interacciones que hacen los individuos, y normalmente interacciones de par a par, de persona a persona. Agregada le llamamos mercado, el resultado de eso se llama mercado a posteriori. Entonces es muy importante eso, tampoco, y también se usa para las clases sociales y otro tipo de eventos, ¿no? Las clases sociales, por ejemplo, es un concepto que se explica una cosa, pero tampoco el interés de la clase obrera o el interés de la burguesía no tienen tal interés porque no tienen existencia ontológica tampoco las clases. Esos son conceptos que se usan precisamente para intentar eliminar el ente individual, ¿no? Para intentar crear una especie de determinismo individual. Por un lado, los colectivistas intentan decir que estamos determinados por el colectivo. El colectivo es el que nos manda. Y por otro lado, los más científicos dicen que estamos determinados por otra cosa más pequeña, que es el gen. ¿No? Entonces, por un lado estamos determinados por el gen, para algunos, y por otro estamos determinados por una cosa muy superior, que es el colectivo. Yo creo más bien en la persona, en el individuo, ¿no? que es el que determina. Yo creo en el libre albedrío, no creo en otras cosas. Pero bueno, el individuo metodológico es uno de los rasgos que marca la escuela austriaca. Además, Mises, por ejemplo, lo dice muy bien, no es el Estado que mata al condenado, es el verdugo. Lo dice así bien claro, es el verdugo el que corta la cabeza, no es el Estado, es el verdugo, es una persona que se enmascara en una serie de relaciones después. 2, subjetivismo metodológico. Básicamente son dos rasgos, individualismo y subjetivismo. Subjetivismo metodológico quiere decir que cada actor tiene sus propias expectativas y esperanzas, y cada actor tiene sus propios procesos de valoración y sus propias expectativas en la vida, y conforme a ellas actúa. Mises le llamaría esto situacionismo, ¿no? Es decir, es la situación de cada persona la que determina sus actuaciones. Y no hay una actuación correcta en el sentido de racional, sino que, como dice Taleb, por ejemplo, racional es lo que te hace sentirte vivo, lo que te hace prosperar y lo que te hace sobrevivir, no una racionalidad abstracta y fría, sino que un budista y verá normal levantarse por la mañana a ayunar y lo verá absolutamente racional y actuará, y conforme a sus cosas, pues rezar varias veces al día, tocar el gong y ese tipo de cosas, son cosas absolutamente racionales. Desde otro punto de vista pueden no serlo, porque nosotros tenemos otro tipo de ritos o así que hacemos todos los días que los vemos como muy racionales, pero pueden ser tan absurdos como los del gong. Entonces, pero de acuerdo con la situación del budista o de acuerdo con la situación de cualquier persona, tenemos unos valores, unas expectativas de vida, unos objetivos y una forma de actuar. Es subjetivismo metodológico, es una forma de entender. Y esto se lleva a un subjetivismo después también, no solo de que cada persona tiene sus valores, sus gustos y aprecia cosas distintas y tiene preferencias temporales distintas, por los motivos que sean, sino que lleva también a un subjetivismo en los gustos y en los valores. O sea, la valoración de los bienes, de los gustos, incluso casi de las calidades, es distinta según las personas. Entonces, cada persona puede valorar un tipo de comida, ¿no? Veo ahí muchas cosas, gente que le gusta comida vegana y comen tofu y cosas así que les gustan, otros pues gustan chuletones y chuletas de cordero y cosas así, ¿no? Entonces, no. Pero claro, depende de los valores que tengan y de los gustos que tengan, las preferencias que tengan. Y hay personas que no, yo, por ejemplo, a mí los encurtidos no me gustan, es una cosa que no me gusta, a otra gente le encantan los encurtidos, y etcétera. Entonces, ¿es bueno o malo? Depende. Sí. Entonces, la valoración es subjetiva, no hay una valoración objetiva. Y esto deriva también, claro, en los precios. Los precios derivan o son una transformación de nuestros gustos, necesidades o valores en precios monetarios, a través del uso del dinero, a través de una serie de procesos de intercambio, de pujas y así, que no sé aquí de explicar. Pero básicamente ese es el principio. Se transforma, pero está midiendo valoraciones subjetivas, y los precios son subjetivos. Una persona es cara, para otra puede ser barata. A mí me ocurre con los libros y cosas por el estilo. A veces me venden libros muy baratos en las tiendas, señores, que no los aprecian. Que para mí son auténticas joyas. Me tienen vendido libros buenísimos, el de Rostov Tev, la esfera económica del imperio helenístico.
la vendieron por €1. Para mí es una joya. Otra gente, pero el señor que lo tenía no sabe ni lo que tenía. O sea, no sabe que tenía una cosa allí que nadie se la quería. A lo mejor el único que valoraba ese bien era yo. Porque a mí me gusta mucho Rostov, ¿no? Entonces, no es un historiador de otros pocos historiadores de Roma que no es marxista. O sea, que no estudió desde un punto de vista marxista y aplicó principios liberales a la economía romana. Pero claro, para él no valía nada, para mí vale. ¿Cuánto vale ese libro? Pues para él €1 y para mí, y bien contento que quedó. Que se lo quitó de encima, porque son tochos y vengo, ¿no? Y yo feliz también, pero ¿quién ganó? Los dos. Yo lo tenía ya lleno de polvo, que nadie se lo coge. Claro, para mí es una auténtica joya, para él no está interesado en la economía helenística. Claro, normal, entonces, como cada persona tiene gusto y preferente valor, el valor de las cosas es distinto. No hay un valor de la cosa, como quieren poner cuando quieres fijar un precio de un bien, cuando quieres poner un precio mínimo, un precio justo, este tipo de conceptos, porque no hay tal concepto. Y eso es uno de los, ya está en la escuela de Salamanca muchas de estas cosas, pero bueno, los austriacos lo formalizan muy bien, el subjetivismo. Y esos son los dos rasgos principales de la escuela austriaca. Después, tiene algunos auxiliares, por ejemplo, el marginalismo. Cuidado que el marginalismo, por ejemplo, Menger no le hacía mucho caso. Menger es un marginalista y descubre el valor de las cosas por análisis marginal. Es decir, yo no cambio agua por diamantes, cambio la última unidad de aguas por la primera unidad de diamantes. De hecho, si no hubiera ninguna agua, la unidad marginal de agua sería más cara que la del diamante. Si hubiera una sequía o así, probablemente el diamante no valdría nada y lo que valdría sería el agua. Pero como hay mucha agua, el agua vale menos. Ese análisis marginalista es uno de los rasgos de la escuela austriaca. Pero no es un rasgo distintivo porque otras escuelas lo tienen. Y de hecho, Menger no le daba mucha importancia a ese descubrimiento. Menger lo consideraba importante era su teoría del origen evolutivo de las instituciones, en especial del dinero, ¿no? Que la gran aportación de él pensaba que era el origen del dinero, no el marginalismo. El tiempo es otro rasgo de la escuela austriaca. Las demás escuelas tienden a ser como automáticas. Entonces parece que hay unas leyes y por ejemplo, cualquier política económica ya se ajusta automáticamente, los precios se ajustan automáticamente, pero no hay tiempo. Y el tiempo es un factor, por ejemplo, que introduce von Baberg dentro de la escuela austriaca, ¿no? En Capital e Interés. Pues el tiempo, por ejemplo, para mí el tiempo es una de las cosas que más me fascina a la hora de explicar la ciencia social. Por ejemplo, todo el concepto que es de preferencia temporal, ¿no? Cómo puede ayudar a explicar, por ejemplo, la riqueza o la pobreza de las personas, o la riqueza o la pobreza de los países, cómo puede ayudar a explicarlo, cómo ayuda, por ejemplo, a explicar los procesos de capitalización, cómo ayuda a explicar la formación de los tipos de interés, ¿no? Y cómo explica, por ejemplo, el fenómeno de la inflación. Porque la inflación, si no se entiende con el tiempo, la gente piensa, no, por ejemplo, ahora cuando yo pregunto en clase, a ver, ¿qué pasa si explicamos la cantidad de dinero que tenemos a todo el mundo? Si hacemos un regalo. Dice, pues suben los precios. ¿Pero suben los precios? Sí, suben los precios, pero suben los precios por igual. O hay un proceso lento de incorporación de ese dinero al mercado. O sea, el primero que paga con el dinero nuevo, ¿a qué precio compra? Al de ayer. Él tiene el doble. Pero a medida que se va metiendo el dinero en el mercado, los precios suben. Porque cada vez hay menos bienes y cada vez hay más dinero. Y va empujando. Y a media mañana tienes el doble de dinero, pero los precios están el doble, ni ganas ni pierdes. Y a las 4 de la tarde, ¿qué pasa? Llegan los últimos, cada vez hay menos bienes, cada vez hay más dinero, los precios ya están 4 veces superior, tú solo tienes el doble, tú perdiste. Hubo una redistribución. Y eso solo se entiende el tiempo. Muchos piensan, no, el dinero ya es automático, suben los precios ya mañana. No, suben lentamente y suben unos productos antes que otros, y suben unos sectores antes que otros, y suben unos territorios antes que otros. Porque hay tiempo por el medio. Y ese tiempo es la clave de que la inflación sea redistributiva, por ejemplo. Estos fenómenos de tiempo, la mayor parte de las escuelas no los consideran. Por lo menos yo no los vi. Yo cuando veo las ecuaciones así de los Chicago, y así veo unas ecuaciones, se resuelven al momento. ¡Tras! ¿No? Es como una fuerza. Porque claro, son como fuerzas así que cooperan así como mecánica. De hecho, es lo que dice Mirovsky también, ¿no? Que buena parte de la economía moderna está inspirada en la mecánica clásica. Que por tanto la propia física está anticuada. Pero bueno, introducir el tiempo y la preferencia temporal. La soberanía del consumidor es otro rasgo también accesorio de la escuela austriaca. Es decir, que en última instancia es el consumidor el que fija los precios, no es que determina en última instancia la cadena de producción. Y esto, por ejemplo, es una crítica a Ricardo y a todos los economistas clásicos.
Metaclásicos, por ejemplo, Ricardo piensa, incluso algunos medio austríacos como Reisman también piensan así, que el valor final también es la suma de los factores de producción. O sea, esta botella, pues diré, ¿cuánto cuesta esta botella? Pues costará, mira, pues el plástico, más el agua, más la etiqueta, más el tapón, más el transporte, más el beneficio del comerciante. No, es el valor del agua el que le da valor al plástico, a la etiqueta, al transporte, ese tipo de cosas. Eso no es fácil de ver, es contraintuitivo, que es otro rasgo de la escuela austríaca, que es contraintuitiva. Lo normal es pensar que es una suma de costes, al revés, es el valor final el que le da valor a los bienes. Es fácil entender si pensamos en los fumadores. ¿No? Si imaginemos que ahora le hacemos caso a la ministra y dejamos de fumar, todos los fumadores. Le hacemos caso y dejamos de fumar. Deberíamos, ¿no? Pero ¿qué le pasaría, según Frank, entonces, al valor, por ejemplo, de los torcedores de tabaco? Que son aquellos, al valor de las máquinas liadoras de tabaco en las empresas. Al valor de la tierra de vuelta abajo en Cuba o en la República Dominicana donde se cultiva ese tabaco. ¿Qué le pasaría? Caería, porque es el valor del tabaco el que le da valor a todas esas cosas, no las cosas que le dan valor al tabaco. Si nadie fumara todas esas cosas, aún produciendo el cigarro allí, no valdría nada para nosotros. Para ti un cigarro no vale nada. Aunque te lo regalen, no lo quieres. Porque para ti no es un bien. Es un mal, incluso, pero no lo quieres. Entonces, para ti, todo ese trabajo, ese esfuerzo, ese transporte no vale de nada. Y si nos convencieras a todos, no valdría nada. Pero es que la gente piensa que es al revés, que es que el bien es suma de una serie de costes. Y es al revés. Y eso se decide, por ejemplo, por la soberanía del consumidor. ¿Y por qué es al revés? Porque es el consumidor soberano y duro de corazón, como dice Mises, el que manda. Y el que fija los precios, el que dice, esto lo quiero, esto no lo quiero, compro en esta tienda, no compro en esta otra, me apetece comprar este bien o no quiero comprar este otro, y por capricho absoluto. No quiero este zapato porque es de color marrón. Y no lo quieres porque no está de moda, no nos da la gana. Pues ese bien perdió su valor, por puro capricho a lo mejor del consumidor. Y mil cosas más. Y ustedes ven todos los días tiendas que se ponen de moda o comercios que están todos de moda y al día siguiente ya no van allí nadie, ya no hay colas, ya no hay gente allí a verles. Eso porque capricho de la gente. Pero es el que manda y es el que fija los precios y los salarios, no es al revés. Y después hay un debate también sobre el individualismo político. Pero otro rasgo también accesorio de la escuela austriaca es la idea de, ¿cómo decirlo?, de que la libertad política depende en buena medida de la libertad económica, cosa que en lo esencial estoy bastante de acuerdo. O sea, que primero es la libertad política y de la libertad, o sea, que no puede haber libertad política sin libertad económica. ¿En qué sentido? Si un gobierno posee todos los medios de producción y posee todas las propiedades y no hay libertad económica de comprar, vender, actuar, es muy difícil que haya libertad política allí. Porque nosotros somos libres, por ejemplo, aquí pedimos este local y lo alquilamos y nos lo dejan, porque es propiedad privada. Y queremos editar un libro, pues hacemos un escote, 10 euros cada uno y editamos un libro. O queremos hacer una emisora de radio, podríamos hacer un programa de radios o podríamos hacer una serie de cosas, en la medida que somos propietarios de esos bienes. Si no hay propiedad, no hay libertad. Y si tenemos una casa propia, allí podemos juntarnos, reunirnos y discutir. Pero ¿y si todo eso fuera propiedad del Estado? ¿Qué libertad habría? Si no hay libertad de propiedad, ¿qué libertad habría política? Y eso es un aspecto que también tiene la escuela austriaca. Y después, otro rasgo más que tiene es el de la... y que más llama la atención a los de fuera es que no usa ni matemáticas ni usa estadística. Por lo menos no le gusta el uso de la matemática, no le gusta el uso de la estadística. Por varios motivos. Uno, por lo que acabamos de apuntar antes, no porque desprecio, por ejemplo, muchos tenían formación matemática, Mendel tenía formación matemática. Por ejemplo, Rothbard, no sé si lo saben ustedes, tiene 2 libros publicados de matemáticas. Aparte de eso, tiene 2 libros publicados sobre matemáticas. Para que nosotros no los leemos, pero y normalmente tuvieron casi siempre buena formación, no es por el conocimiento, sino que veían que aquello no se podía adecuar bien a la formalización. Por ejemplo, porque la formalización en muchos aspectos implica, tal como se funciona, que tú actúas como una función. Tal comportamiento A más 2B más 2C, tal. ¿No?
y tú que te comportas así, como si tienes un comportamiento funcional, o sea, niega en cierta forma el libre albedrío. Porque, si no, porque la lógica, Miroski, por ejemplo, pero otros autores como Amadai o, ¿cómo se llama Frank Fisher, tienen unos trabajos muy buenos explicando cómo buena parte de esta ciencia social matemática de ahora no fue solo un invento científico, sino que son inventos, Miroski lo demuestra, financiados por la Comisión Cowles para crear un tipo de ciencia neutral, ciencia social neutral, ¿no? Que no despolitizada, que es así porque es así, ¿no? O sea, hay que intervenir en la moneda y hacer un 3% de moneda porque es así. Y para decir que es así, lo neutralizan. ¿Y cómo lo neutralizan? Con lenguaje matemático, que es un lenguaje aséptico. Ahí no hay adjetivos, no hay valoraciones, no hay nada por el estilo, todo queda como muy aséptico. Entonces, se usa de forma política, pues un lenguaje que es perfectamente válido como el de las matemáticas, pero se usa para esto. Toda la ciencia política positiva de Ricker, por ejemplo, toda la economía de Chicago, Miroski se ceba mucho con ella, en un libro que se llama The Road to Mont Pelerin y otro que se llama The Making of the Chicago School. Para explicar, para más cómo sabéis cómo es él, ¿no? Que le gustan mucho estas cosas. Entonces, claro, va criticando la formalización matemática, va criticando este tipo de cosas, además, o el mismo Randall Collins, un trabajo que se llama Statistics of Words, explicando por qué no encontró nunca un libro de matemáticas con el título de matemáticas. O sea, pero Russell, principio de matemática, ¿por qué no lo pones con notación? ¿No? Y además dice que todos ellos siempre cuentan, libro de matemáticas siempre cuentan con unas cuantas páginas en letra al principio para explicar de qué va y después y si ven un artículo académico de economía matemática, ven que siempre tiene un trozo en letra explicando lo que está haciendo y después hace el resto. Pero si lo otro, porque nunca me enseñaron un paper de economía matemática con el título de matemática. ¿A que no? Porque no son capaces, porque hay cosas que no son capaces de expresar así, ¿no? Y entonces va explicando todo esto y todas las estadísticas y todo tipo de real, como explicamos antes, ¿no? Las estadísticas, decía Rodas, es el talón de Aquiles del gobierno, porque normalmente se usan no para tener conocimiento, no todas, obviamente, pero muchas de ellas se usan para intervenir. Siempre digo que me contaron una vez que el gobernador de Hong Kong prohibió las estadísticas. Las prohibió cuando eran en los tiempos de la colonia. Las prohibió. Y nunca tanto creció Hong Kong. Porque, decía él, ¿de qué me vale a mí saber que el distrito de Kowloon, por ejemplo, crece el doble que el distrito de cualquier otro distrito de Hong Kong, ¿no? ¿O qué me sirve saber, por ejemplo, si los rubios ganan más que los morenos o los altos más que los bajos? ¿Para qué lo quiero saber? Para ver que hay una desigualdad, después que corregiráis, el distrito de Kowloon crece menos, entonces hay que hacer una política de fomento de Kowloon. No, y decía que eso era una fuente continua de conflicto. Todo ese tipo de conocimiento estadístico, aparte que no tenía utilidad real para el empleo, era una fuente política de conflicto, en el sentido de que estaban todo el día discutiendo a ver quién era más, quién era menos, y desde que se mide eso, se genera el conflicto social. Porque claro, los rubios ganan más que los morenos, los gordos más que los flacos. Ya se crea un colectivo de flacos luchando contra esa discriminación y cosas por el estilo, ¿no? Entonces que hay que intervenir haciendo una prima positiva a los flacos para que ganen igual que los gordos y cosas así por el estilo. Pero se puede hacer con cualquier colectivo. Y se hace, y lo sabéis perfectamente. Por eso los prohibió. Porque son una herramienta del Estado y por eso lo critican. Bueno, entonces lo que defienden es el razonamiento verbal, porque entienden que es el razonamiento, ya que si se puede traducir de la letra a la matemática, también se puede traducir de la matemática a la letra. Si son tan bueno uno como el otro, ¿por qué tiene de malo el verbal? Si es tan bueno uno como el otro. Claro, si me dicen que es más riguroso, que es más exacto, y así, primero hay que definirme qué es más riguroso y demostrarme matemáticamente que es más riguroso. Yo me acuerdo de una discusión con esto, bueno, decir la matemática es más rigurosa, demuéstrame matemáticamente que es más riguroso. Porque yo leí un paper que Gustavo conocerá, que es muy famoso, que critica la economía matemática, critica la economía austriaca, que se colgó en internet, no sé si lo conoces. Hay un paper, me acuerdo, y está muy bien argumentado. Explica allí que la economía matemática pues es mejor por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Vale? Y dice, está muy bien, pero es un texto absolutamente autosubversivo. Porque está escrito con letra. Si está escrito con letra A, lo que dice él es opinión de Barr, según él, ¿no? O si es correcto,
Está demostrado que se puede hacer un argumento correcto con letra. ¿No? Es autosubversivo de todo. Lo haría bien si lo demostrara allí sin usar una sola palabra, usar todo matemáticamente y demostrara que los austríacos estamos equivocados. Pero demostrar que los austríacos están equivocados tiene que usar un montón de palabras, por cierto, muy bien argumentadas, ¿no? Lo que dice allí no es estúpido, no es al contrario, está muy bien hecho. Pero digo que es autosubversivo, porque lo que está demostrado es que se puede razonar muy bien usando palabras. Y si no vale de nada que las palabras son literatura, poesía o son así, como dicen ellos, ¿no? Pues entonces, lo que está diciendo él allí es literatura, es opinión de bar y de taberna, porque lo estás poniendo así, ¿no? O una cosa o la otra. Entonces, claro, ese es el problema que tiene esta cosa. Pero bueno, ya hablé demasiado, ahora discútanme un poco. Fue una conferencia informal, que no es así. Me gustaba más bien, era una especie de llamamiento a la ortodoxia.